Todo empezó con la promesa de Dios hacia Adán, que al venir el Mesías, sí, al venir el Mesías, en el año 6000, el día sexto, a la hora sexta, sí, al nacer el Verbo Divino, sí, se cumplió esa promesa. 5500 años, 6000 años. Entonces, 5500 años para los 6000 años, aquí es donde nace el código 500 años. El código 500 años nos está diciendo que al cumplir Israel, ¿sí?, 70 años, ¿sí?, como nación, ¿qué es lo que viene para Israel? Lo que viene para Israel es la apostasía. Entonces, el código 500 años no solamente nos direcciona a la apostasía de Israel, ¿sí?, sino que también, no papi, no quiero, sí, nos da entendimiento porque la estatua de Moloch, sí, va a estar, ¿en dónde? En Roma. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 29 de marzo de 2020, 12 días antes de Pesa. Sí, mucho simbolismo. ¿Y dónde tiene que ver qué? El famoso tratado, sí, de ecumenismo. Entonces todos son códigos. Todos son códigos. Todos son códigos. Entonces, ¿dónde nace este código 500 años? De la diferencia, ¿sí?, o de los datos o de la información, ¿sí?, de la fecha de nacimiento de Jesús con la promesa que Dios le hizo a Adán. De ahí nace el código 500 años. A tener ese conocimiento, Dios nos está anunciando que lo que viene no solamente para Israel, ¿sí?, sino también para las demás religiones que se van a unir en ecumenismo, ¿sí?, lo que viene para ellos, tanto Israel, para las demás naciones o las demás iglesias, es lo que viene es la apostasía. Entonces, por causa de la apostasía, es que Dios va a levantar nuevos ministerios, ¿sí?, al cumplir Israel 70 años como nación, que son los que van a confrontar la apostasía. Pero antes, Dios lo que está anunciando a través, ¿sí?, de las redes sociales, o de los sueños y visiones, ¿sí?, Dios está anunciando que lo que viene es juicio. Saludos amigos de Facebook en Noticentro, aquí para hablar sobre el meteoro observado a las 5:30 y también el temblor que se sintió ahora a las 6:02 de la tarde. El meteoro a las 5:30 ya está confirmado, lo confirmé con la red, lo confirmé con la Sociedad Astronómica de la Sociedad de Astronomía del Caribe, el presidente Juan Alicea, de que se trata de un meteoro, un bólido, que fue de color anaranjado con la estela verde, de los más frecuentes, de los más comunes que se observan. Claro, fue grande, por eso es que fue observado en casi todo Puerto Rico. Me indica que tuvo una duración de aproximadamente unos 10 a 20 segundos, la duración de este meteoro, que al parecer con los videos que se han recibido y que está analizando la Sociedad de Astronomía del Caribe, es un meteoro que prácticamente estuvo en el mar, que se movió de sur a norte y por eso fue observado en todo Puerto Rico, por lo menos en la información que ha brindado hasta ahora la Sociedad de Astronomía del Caribe. Se trata de un meteoro. Sepan que en las últimas semanas hemos tenido lluvias de meteoros, varias lluvias de meteoros. La última fue las cuadrántidas, por lo que podría estar relacionado también estas lluvias de meteoros que se observan en el mes de enero, terminando septiembre, comenzando el mes de enero. Claro, fue grande, fue observado en todo Puerto Rico, pero es bien importante que ustedes sepan que estos meteoros, estos que observaron hoy, nada tiene que ver con los movimientos sísmicos que se han registrado desde el 28 de diciembre. De hecho, el último temblor fue a las 6:02 de la tarde, con una magnitud preliminar de la red sísmica de Puerto Rico de 3.9. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 11:48. 11:48, miércoles 15 de enero, 11:48 del día 15 de enero 2019. Vamos a escuchar algo interesante que me acaban de pasar en el grupo. Vamos a escuchar. Hola, mi amor. Besos.
Escuchamos. So 2020 El 2020 es el año de la redención. is a year of ¿Qué redemption. significa What redención? does redemption mean? Separarse, To be separated, rescatar, to be rescued, liberar, delivered, salvar, saved, restaurar. restored. 2020. 2020. I predict and I declare. Le predigo y declaro. Dije, yo predigo y declaro I say I predict and que el declare año 2020 that 2020 es el año que Dios te separa para que le sirva. is a year God separates you to serve Him. Es el año que Dios te libera. Is a year God delivers Dije, you. es el año que Dios te salva It's the toda year tu God casa. saves all of your household. 2020. El 2020. I predict. Yo Y predigo. siempre hay un loco que lo toma. There's always somebody crazy that takes There's the word. somebody crazy that take the word. Siempre hay un loco que toma la palabra. 2020 El will be the 2020 year of separation. será el año de separación. God will separate you to serve Him. Dios te separará para servirle. It's the year Es el año of salvation. de salvación. It's the year God will deliver you. Es el año Dios te It's the liberará. year that God, Es el año en que Dios es el año de la restitución. is a year of restitution. Todo lo que has perdido en 10 años, Everything you've lost in 10 yo years, predigo I predict que Dios te lo devuelve 2 veces. that God will return it twice God over. is returning you back double. Dios te lo devuelve 2 God is veces. giving you double for your trouble. Dios te da el doble. Touch your neighbor. Toca al Y vecino. te le dile lo que perdí en la década pasada. Tell them what I lost last Dios me decade. lo devuelve doble. God will return it double. I predict. Yo le predigo. Somebody need to believe what I'm preaching. Alguien tiene que creer lo que le estoy predicando. I have to believe my own word. Yo tengo que creer mi There's propia so many palabra. of you Hay muchos de That ustedes don't believe what you're que hearing. no creen lo que están I escuchando. prophesy. Yo profetizo. 2020 El 2020 is the year es el año of de restoration. restauración. Restitution. Restitución. It's the year Es el that año God will redeem your que time. Dios redimirá tu tiempo. It's the year Es el that año God will redeem your que time. Dios redimirá tu tiempo. Dale un grito de victoria. Give Put them your a hands shout of together. victory. Dale un aplauso. Es el año que Dios redime. It's a year that God Y redeems. Dios te lo devuelve doble. And He gives it back Father, double. I predict upon this people Predigo sobre este pueblo. double faith, Doble fe. double anointing, Doble unción. double time, Doble tiempo. double Doble reward, doble doble recompensa. recompensa, Double reward. doble fe, Double doble faith. unción. Double anointing. 2020 2020 es el año del doble redención. It's a year of double redemption. Wow. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Ese es Guillermo Maldonado. Antes que nada, le queremos dar agradecimiento a la hermana Rebeca Quintana con su grupo del grupo Guerreros. Sí. Intercesores. Ok. Entonces, no, Guerreros. ¿Qué tal, hermana Rebeca Quintana? Bueno, ok, antes que nada, vamos a darle el agradecimiento a la hermana Rebeca Quintana por dar, aportar, donar todo lo necesario para que este video salga a la luz. Salga a la luz. Sí, entonces, sin la aportación de la hermana Rebeca Quintana, tengo que hacerlo así, sí, porque hay que ser agradecidos y bueno, siempre lo hago. Sí, el proyecto Apolo es un año después de haberse integrado, se vuelve a reestructurar, bueno, y esta vez Dios puso en el camino a la hermana Rebeca Quintana. Sí, y pues bueno, tremendo la información que justamente ese video de Guillermo Maldonado lo acaban de publicar, lo acaban de compartir en el video en el grupo de la hermana Rebeca Quintana. No lo había escuchado. Y justamente, sí, ¿cómo podemos discernir si una persona como Guillermo Maldonado, que está etiquetado como un falso apóstol o profeta, dice la verdad? Wow, tremendo. ¿Por qué? Porque el video del día de hoy es Terremoto 2020, hashtag Terremoto Puerto Rico, código 500 años. Sí, descodificando las escrituras, Proyecto Apolo, Apocalipsis 10, libro de las semanas de Enoc, capítulo 21, donde dice: todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra.
Los justos se levantarán de sus sueños, la sabiduría surgirá y les será dada, y les será dada, y la tierra descansará por todas las generaciones. Apocalipsis 24. Sí, códigos. En el minuto 8:30, ok. En el apartado de códigos, sí, extraje del video que hizo ayer la alcaldesa de Puerto Rico. Sí, extraje algunos códigos. Cuando, así como el enemigo, para allá por favor, así como, no lo estoy ocupando, así como el enemigo utiliza a los endemoniados para comunicarse, sí, así mismo, sí, permíteme, papi, así mismo, no lo estoy ocupando, así mismo, y nos revela información, como ya lo compartimos anteriormente en el libro Lucha contra Principados Demoníacos, sí, donde los demonios hablan y dicen prácticamente la verdad, sí, referente al evangelio de Jesús, sí, referente a el calzado del apresto, sí, que es la de imponer manos y liberar endemoniados, sí, sanar enfermos, todo eso. Entonces, así como los demonios o los endemoniados liberan información a través de la vasija o de la persona que están poseyendo, así mismo sucede con las demás personas a nuestro alrededor. En este caso no es la excepción. Sí, entonces, cuando la alcaldesa de Puerto Rico habló referente a la fiesta de San Sebastián, que empezó justamente hoy 15 de enero, sí, ella habló en códigos que solamente pueden ser extraídas o descodificadas o comprendidas si existe el conocimiento no solamente de la Biblia, sino también de los otros evangelios o escrituras que están mencionadas en la Biblia, pero no están dentro de la Biblia, como lo es el caso de los libros de Enoch, donde los libros de Enoch sí complementan la historia. De hecho, la biblioteca o la Biblia, sí, sus libros son extraídas. Sí, lo que enseña la Biblia son extraídas del libro de Enoch. Entonces, esta palabra códigos, los códigos que pongo, sí, abajo, dentro de la descripción, sí, minuto 8:30, minuto 13:21, 13:47, minuto 15:10, sí, también te habla de códigos. Entonces, esa descodificación, sí, la extraje de ese video, pero me llamó la atención al final cuando incluí el video de Guillermo Maldonado. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué llamó la atención? ¿Por qué? Porque él lo que está diciendo es correcto. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a saber si un falso apóstol como Guillermo Maldonado está diciendo lo correcto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si Guillermo Maldonado está diciendo lo correcto? ¿Sí? Aquí en mi cuenta de YouTube, ¿sí? En mi cuenta de YouTube hay un video. Hay un video que compartí. Justamente estoy ocupado, papi, no me hables. Espérame. Permíteme. Llegó mi abuelo. Ah, bueno, pues ya lo sé, ya lo escuché. Bye, besos. Entonces, en pantalla está, sí, mi canal. Bueno, el canal que se abrió hace un año. Entonces, es lo que dice Guillermo Maldonado. Déjenme decirles que aún el diablo utiliza, sí, como dice predicción del futuro, profecía del 2020-2030, por Guillermo Maldonado, sí, aún el diablo te habla con la verdad tergiversada, con la mentira, o sea, te hace una mezcla. Entonces, dentro de mis videos podrán encontrar un estudio que se hizo el año pasado, donde precisamente hablo referente al Salmo 90. ¿Sí? ¿Cuál es el video? Este video. Entonces, en este video, mensaje de advertencia para Israel, Babilonia 70. Sí, sábado 11 de mayo de 2019, ok, Said Diyar. Entonces, en este video, comparto lo siguiente. Espérame, papito. Ahorita, mi amor, espérame. Estoy ocupado. Mensaje de advertencia para Israel, Babilonia 70, sábado 11 de mayo 2019. Said Diyar, ¿sí? O SIF 5779. Fin de los 6000 años. ¿Sí? Salmo 90 y la generación 70. 2020-2021.
y la construcción del tercer templo 2020-2021, más 3 años, 2020 más 3, 7, más 2023 más 7 años, ¿sí? Es lo que referencia el libro de Daniel de las 70 semanas, ¿sí? Junto con el libro que dice, espérame papi, espérame mi amor, estoy ocupado mi amor, ¿qué quieres? voy a buscar. Ven para acá, te vas a quedar. No vas a... Entonces, esta parte, lo que dice Guillermo Maldonado, ¿dónde estás? Profecía 2020-2030, ¿sí? Es prácticamente lo que se está manejando aquí, lo que enseña el Salmo 90. Entonces, Salmo 90 te dice que la generación 70, ¿sí? Al finalizar la generación 70, viene la construcción del tercer templo, que justamente son 3 años y medio. Entonces, 2023, ¿sí? Se van a ver los asuntos de la construcción del templo. Más la última semana de Daniel es prácticamente 2030. Entonces, eso que acaba de decir Guillermo Maldonado para este 2020, eso aquí en este video de mensaje de advertencia del día 11 de mayo, ¿sí? Es lo que se enseña. Sí, y esto que dice, salid de ella, pueblo mío, o morirás con ella, referente a los templos idolátricos que se van a destruir, se cumple. Entonces, lo que dijo, sí, Guillermo Maldonado, sí, hace 11 horas, o sea, hoy 15 de enero de 2020, o al menos esa es la fecha de publicación, es justamente lo que aquí, en este video, se enseña. Entonces, ¿es casualidad todo esto? No. El detalle es que como la iglesia... El detalle es que como la iglesia... Año 2020. El conocimiento. Y ahí para allá vamos. Y ahora tu libre de permítame. Sí, entonces, ¿cómo podemos o cómo vamos a poder comprender las escrituras, sí, al menos lo profético, si no tenemos todos los libros incluidos en ella? Entonces, este cartel, sí, que hice el 22 de marzo de 2017, justamente en el álbum Las Tribus Perdidas de Israel, sí, un código, descodificamos un código. Entonces, el código que descodificamos, ¿ven, papito? Sí, el código o el mensaje que descodificamos, sí, está justamente en este libro, en este álbum. Sí, este estudio incluye varios libros, varios álbumes, este video incluye varios álbumes. Por ejemplo, lo que vimos, álbum significado de la señal, Apocalipsis 12, Apocalipsis 10, nacimiento de Jesús. Todo parte de la fecha de nacimiento de Jesús. ¿Sí? Todo parte de la fecha de nacimiento de Jesús. Si no tienes el código, la fecha de nacimiento de Jesús, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Jesús? 21 del mes de Tebet, que es el 6 de enero. Si tú no tienes esta información, va a ser muy difícil que lo comprendas. ¿Sí? Entonces, este video incluye varios estudios. Sí, entonces vamos a tratar, vamos a tratar de dar a entender a través de estos álbumes, ¿sí?, el significado, ¿sí?, o qué es lo que se viene, qué es lo que está por venir conforme a lo que enseña la Biblia, ¿sí?, y aún los otros libros que menciona la Biblia, y aún otros libros que no están dentro de la Biblia, como lo es el caso de el libro de Adán y Eva. Este libro de Adán y Eva, ¿sí?, y la promesa de Dios de su primera venida no está en la Biblia y tampoco lo menciona la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos, sí, saber lo que nos depara o el futuro, sí, o lo profetizado si no está en esos libros dentro de la Biblia? Jamás lo va a entender la iglesia. Entonces, vamos a tratar de dar un poco de entendimiento, sí, a este video, apoyando de los anteriores álbumes o estudios, sí, para dar entendimiento
¿qué es lo que viene para el pueblo de Israel? Y cuando digo qué es lo que viene para el pueblo de Israel, me refiero al pueblo, sí, que pelea con Dios, del lado de Dios. Sí, no me estoy refiriendo al pueblo, sí, que está purgando una condena por haber matado al Mesías. No me estoy refiriendo a ello. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios. Por favor. ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde lo dejaste? Mira, está el lápiz. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que viene? Voy a dejar esto en fondo para que podamos comprender. Y bueno, ¿Eh? igual es- Ahí está tu brother. No, el lápiz es como Ese está mejor. ¿Sí? el que me compraste. Así es. Oh, Ok. Te dejo. Entonces, este cartel, sí, junto con la fecha de nacimiento de Jesús, junto con la señal astronómica Apocalipsis 12, permíteme, papito. Sí, junto con la señal de Apocalipsis 12 cumplida, nos va a dar un poco de entendimiento para exhibir, sí, oh, falta uno. Código 500 años, falta el de código 500 años. Este no es. No se puede. este lápiz. Ahorita voy a ver. Entonces, estos carteles, todos esos libros, son importantes Toma, para, permíteme, para dar a entender, aquí está, código 500 años. Son importantes esos libros. Sin esos libros que he mencionado, jamás podríamos, sí, comprender lo profético, sí, sin las escrituras que he compartido anteriormente, ¿de papi? Jamás podríamos comprender todos estos códigos. Entonces, cuando dije terremoto 2020 o terremoto Puerto Rico, 500 años, código 500 años, se está refiriendo a esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Para la iglesia, una reforma. ¿Cuándo? Cuando Israel cumpla 71 años, sí, o 2020-2021, sí, donde se ha interpretado las señales en el cielo. Entonces, para poder comprender este cartel, fue necesario, sí, extraer la información de estos libros, sí, y poder comprender las señales en el cielo, sobre todo los eclipses, sí, como lo que ya han sucedido anteriormente. Entonces, vamos a tratar de dar a entender qué es lo que viene para 2020-2021 y por qué razón, si en Puerto Rico no para, sí, de temblar. Volvamos al principio. Vamos al principio. Vamos a ir con las declaraciones de la alcaldesa de Puerto Rico. Sí, y vamos a dar a entender por qué razón es que Puerto Rico no para de temblar. Sí, y por qué, así como Estados Unidos, está haciendo Puerto Rico puesto como señal. me está Todo depende. me tiene mi color y no Todo depende. ¿Qué quieres, papi? me quiere mi color y ahora no tengo lápiz. Y Ahí está no- tu lápiz. No, ese no es el que tenía todo el blanco. No sé. ¿Por qué Puerto Rico, sí, no para de temblar? ¿Y por qué viene el juicio sobre Puerto Rico? ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos con la primera parte, la descodificación. Permíteme.
Permíteme. Códigos. Vamos a descodificar. Descodificando las escrituras, proyecto Apolo, Apocalipsis 10. Ok, minuto 8:30. Como este. Ciertamente, Yulín, nunca, bueno, nadie puede predecir el futuro. Hay algunos que se atreven a hacerlo, pero yo no. Yo lo que hago es hacer mi trabajo, que es crear imágenes. Y esta, a petición de ustedes, que me honra, dije, bueno, vamos a hacer el cartel de las fiestas de San Sebastián y vamos a hacer un poquito de investigación antes de hacerlo. Y me puse a averiguar. Todo boricua es un averiguado y los artistas puertorriqueños somos más averiguados que los demás boricuas, porque queremos saber para dónde vamos y de dónde venimos. Entonces, esto de San Sebastián a mí siempre me había parecido muy triste, que el pobre estuviera por siglos allá flechado, pegado a un leño seco y sufriendo con esa cara, verdad, de resignación. Yo no soy muy amigo del martirio, yo soy más amigo del placer. Entonces dije, espérate, ¿qué le pasó? Y empecé a investigar, y ustedes saben que entre la historia y el mito hay una frontera muy líquida, que uno nunca sabe qué es verdad. Bueno, a mí eso me dio que pensar. Y dije, estas fiestas de San Sebastián no estarán completas si no incluyen a Santa Irene. Entonces puse el brazo de Sebastián con el brazo de Santa Irene. Asujétame el brazo aquí así. Eso. Te acaban de hacer santa. Sí, porque yo de santo nada. Entonces, la flecha que le arrancó de su pecho Santa Irene a San Sebastián, él las agarra en su puño cerrado y se convierten en una estrella libertaria. Pero no solo eso. Ambos brazos están hechos con una caligrafía que incorpora los nombres de todos los barrios, pues para dar testimonio de eso y celebrar todos juntos. El cartel conmemorativo se iba a regalar, hay 500 hechos, firmados todos por el maestro Martorell, pero en vista de que le hemos dado una mirada distinta a las fiestas de la calle San Sebastián, de hecho el logo oficial se cambió para que es Operación Mirando al Sur. Tiene la emblemática Puerta del Viejo San Juan con la estrella de Puerto Rico en el sur de Puerto Rico. Así que no van a ver las casitas, van a ver este logo de Operación Mirando al Sur. Esos carteles se van a comenzar a vender desde mañana a las 3 de la tarde en la boletería del Teatro Tapia. No vamos a pagar lo que corresponde a una obra del maestro Martorell, que esa bravura no tiene precio, pero se van a estar vendiendo por un donativo de $50. Llegue temprano, va a tener una pieza de arte firmada por el maestro Martorell. ¿Por qué un precio accesible? Precisamente por eso. Porque queremos y nosotros creemos en el municipio de San Juan que el arte es para todo el mundo. No es solo para los que tienen, es para los que menos tienen también. Y aún a $50, como están las cosas, hay muchos que van a tener que hacer su serruchito para poder hacer ese donativo. Lo otro es, les recuerdo que este 50 años de la fiesta de la calle San Sebastián marcan el camino a los 500 años de San Juan. Los 500 años de San Juan son en el 2021, por lo tanto se están haciendo otra serie de iniciativas. Tenemos aquí a los compañeros de Zero Building que están, cuando usted pase por detrás del Teatro Tapia, las escaleras que reciben a todos nuestros turistas van a tener un mosaico que
esperamos terminarlo en esta semana, pero si no por la lluvia además se termina, cuando se termina, ellos están trabajando afanosamente en ello. Un mosaico también que habla de la historia de San Sebastián, también que incorpora el nombre de algunos de los barrios. Yo no intervine en cuáles eran los barrios que se iban a poner ahí. Yo lo digo porque hay un barrio en San Juan que se llama Marina y mi hija se llama Marina, así es que quiero evitar los estudios investigativos de cuánto fue que se le pagó a Oscar López, que no trabaja con Ciro Building y nunca ha trabajado con Ciro Building, para poder manejar esos mosaicos. Son preciosos. En el mismo momento pueden pasar por allí y ver a la Brigada de Arte Urbano del municipio de San Juan, que ha convertido el estacionamiento de Covadonga en un gran lienzo. Y está se recogió dinero. Mire, me corrige. Ok. Vamos a descodificar. Es necesario aportar conocimiento para poder extraer la información que aún los alcaldes o quien sea, ¿sí?, al hablar a nosotros nos dan información, pero no puedes comprender el simbolismo, no el simbolismo, sino el significado de las palabras, ¿sí?, o la información que está dando si no tienes conocimiento de los otros libros. Entonces, lo que dijo la alcaldesa de Puerto Rico, sí, o iniciando por lo que dijo el maestro Antonio Martorell, cuando dice, nunca nadie puede predecir el futuro. Hay algunos que se atreven a hacerlo, pero yo no. Ok. Sí, en Daniel capítulo 1, versículo 17 enseña por qué razón fue que Daniel podía no solamente interpretar los sueños del rey, sí, de Babilonia, sino que nadie va a poder, sí, poder entender y no predecir, sino dar a entender las escrituras, porque ya todo está revelado en la Biblia, sí, pero aún hay más información que no está dentro de la Biblia, entonces nadie va a poder interpretar lo que enseña la Biblia, al menos sí que sea un profeta, en el sentido como cuando Jesús vino a la tierra, tuvo que pagar un alto precio. Entonces, para que Jesús pudiera venir a darnos el conocimiento, sí, tuvo que pagar un alto precio, y eso fue morir. Entonces, tú para poder interpretar la palabra, sí tienes que prácticamente no solo morir, sino nacer de nuevo. O sea que tienes que poseer, sí, no solamente conocimiento y sabiduría, sino también el Espíritu de Dios. Entonces vamos a tratar de dar a entender qué información nos revela esta persona. Entonces, lo que dice el maestro Martorell no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? Porque nosotros ya en los anteriores videos, ¿sí? En los anteriores videos, eclipse de sangre de lobo, 21 de enero, terremoto 2020, la edición astronómica 13 de enero de 2020, ¿sí? En esos videos, ¿sí?, nosotros anunciamos el eclipse de 2 de julio, anunciamos, ¿sí?, que venía un terremoto, ¿sí?, para California, desde los Andes, desde California hasta los Andes. Sí, el eclipse de 2 de julio nosotros pudimos interpretarlo, sí, gracias a la interpretación del sueño de la hermana Karin Roque. En este video nosotros pudimos, sí, no predecir, sino interpretar, pongan la etiqueta que quiera, sí, que el 4 de julio iba a temblar desde California hasta los Andes. Entonces lo que dice este varón es mentira. ¿Por qué? Porque todo está en las escrituras, sí, pero para poder interpretar, incluso dar estas señales de aviso, sí, tienes que conocer no solo la escritura, sino el Espíritu Santo, cómo es que se manifiesta para poder interpretar los sueños, sí, aunado con el conocimiento. Entonces este varón, aquí por su propia boca nos dice, yo lo que hago a petición de ustedes es crear imágenes. Entonces una persona que se dedica a crear imágenes, sí, o a la idolatría,
lo que enseña Daniel capítulo 1, pues jamás va a poder tener que revelación. Entonces, ponemos una X aquí, de lo que dice es mentira. ¿Por qué? Porque pasado 2 de julio, nosotros pudimos dar la voz de alerta, ¿sí?, de que iba a temblar en Estados Unidos, sí, no solamente desde Estados Unidos, de la falla San Andrés, sino hasta los Andes. Sí, eso ya lo compartimos en el anterior video, Eclipse Sangre Lobo, ya compartimos, sí, referente a lo que se estaba anunciando, sí, en esta parte, en el minuto 1:20, sí, que los supuestos satélites, sí, que nosotros sabemos que la Tierra plana, como es su diseño, lo que está diciendo es que la falla de San Andrés se iba a activar. Bueno, eso ya lo dijimos. Entonces, no es la primera vez que vamos a dar interpretación de los eclipses, sí, del pasado 2 de julio del 2019, sino que dimos también interpretación, sí, del eclipse de Sangre de Lobo del 21 de 2019 y la del 10 de enero de 2020, sí, dimos la interpretación que lo que viene para la iglesia como para el mundo, ¿qué? Es trastorno mental o guerra espiritual. Entonces no es la primera vez que logramos hacer esto. Entonces hemos hecho varios estudios o varios videos, sí, referente a la famosa alineación astronómica 2000 de este año 2020, que sucedió el 13 de enero de 2020. Sí, entonces nosotros dijimos que en esta alineación astronómica lo único que está anunciando, sí, son juicios o un nuevo ciclo, conforme dijimos en este video. ¿Por qué? Porque Jesús en un 6 de enero nació, su fecha de nacimiento, sí, al cumplir los 5500 años Jesús nació. Entonces, al tener este conocimiento de la fecha de nacimiento de Jesús, que fue el 6 de enero, justamente el día 6 de enero fue que tembló en Puerto Rico con una intensidad de 6.6 grados. Sí, a nosotros nos dio a entender desde esa ocasión que lo que venía para Puerto Rico es juicio por causa de su apostasía. Entonces ya hemos hecho varios videos referente a este tema, sí, varios videos. Este 3 señales de juicio para México, mujer dormida, vocalista cígota. Hemos hecho varios videos, sí, y este estudio vamos a basarnos de 2 cosas. Antes que nada, todo parte de la fecha de nacimiento de Jesús. Sin la fecha de nacimiento de Jesús no podríamos elaborar ningún cartel. Entonces esto fue revelación, o este conocimiento se nos reveló, ya escrito en el Evangelio Hermano de la Infancia, ¿sí? A raíz de esta revelación o entendimiento es que podemos, ¿sí?, hacer todos estos carteles y dar entendimiento, ¿sí?, aunado con el conocimiento en las otras escrituras, ¿sí?, y el entendimiento en la palabra, ¿sí?, o al poder descodificar los códigos, nosotros es que podemos, ¿sí?, dar voz de alerta o de aviso a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, lo que viene, sí, te lo enseña Apocalipsis 10. Entonces, cuando se hizo el álbum de Apocalipsis 10, este álbum, sí, fue justamente un día antes del terremoto en México. ¿Cuándo? El 18 de septiembre. Entonces, el 18 de septiembre se hizo ese álbum, ¿sí? 18 de septiembre se hizo este álbum y dijimos, pues Dios confirmará, ¿sí?, al interpretar, al tener conocimiento de la fecha de nacimiento de Jesús, ¿sí?, y al interpretar la señal astronómica Apocalipsis 12, ¿sí?, fue que pudimos comprender que lo que venía para el mundo era juicio. Pero ¿cómo puedes comprender algo que no te enseñan en las iglesias? Entonces, el día 18 de septiembre hicimos este álbum. Y justamente al día siguiente, ¿qué pasó el día siguiente? Sí, en México tembló. ¿Cuándo? El 19 de septiembre de 2017. ¿Qué tiene que ver la fecha 2017? Es simple. Sí, porque el año 2017 es un año altamente profético. Sí, donde sí, por primera vez en 7000 años, en referencia al Mesías, sí, la fecha 23 de septiembre de 2017 estaba anunciando el nacimiento de nuevos ministerios, o de los hijos de Dios, o de los elegidos de Dios. Sí, entonces, tiene
sentido o alguna relación, tiene sentido o relación que justamente al día siguiente de haber hecho este álbum, ¿sí? ¿Tiene alguna relación que al día siguiente de haber hecho ese álbum haya temblado en México al cumplir 33 aniversario? Claro, sí, porque Dios nos estaba anunciando que cuando Jesús nació hubo persecución y cuando Jesús nació hubo terremoto. Sí, y cada vez que Dios habla, sí, la tierra tiembla. Entonces, ¿hay relación? Claro que hay relación. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba anunciando que al cumplir Israel 70 años como nación, sí, el Salmo 90, lo que enseña el Salmo 90 de 2020 para 2021, empieza a cumplirse. Entonces, estos códigos, ¿sí? Estos códigos, toda esta información, viene en las otras escrituras. Entonces, ¿qué es lo que viene para Puerto Rico? ¿Sí? Al no entender, ¿sí? Al no entender la alcaldesa que la fiesta de San Sebastián es una fiesta pagana, ¿sí? ¿Qué es lo que viene para Puerto Rico al ignorar el mensaje de advertencia que Dios dio a través de la hermana Mónica Gómez Loya, justamente el 13 de enero? ¿Qué relación tiene la fecha 13 de enero con la alineación astronómica? ¿Sí? Con la alineación astronómica del pasado 13 de enero de 2020. Sí, la relación es de que al cumplir Israel 70 años como nación, sí, lo que dice el Salmo 90 se cumple. ¿Sí? Entonces, lo que viene para la alcaldesa, ¿sí?, de Puerto Rico al festejar la fiesta de San Sebastián, ¿sí?, al cumplir Israel 70 años como nación, ¿sí? ¿A partir de cuándo? De 2020 para 2021, que es un ciclo, ¿sí? Al cumplir Israel 70 años como nación, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Viene el nacimiento de nuevos ministerios, donde la función de estos ministerios es cambiar el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec. Sí, y que también representa el cambio de reyes sobre la tierra. O sea que viene juicio. Viene juicio. Sí, donde Dios está poniendo como ejemplo a Puerto Rico que por celebrar una fiesta pagana como la de San Sebastián, sí, Dios va a mandar juicio por causa de la desobediencia de los reyes. Viene juicio para Puerto Rico por irse en idolatría y por festejar una fiesta pagana que no está incluida en Levítico 23. O sea, las fiestas de Yahweh o de Dios, las 7 fiestas de Dios siguen vigentes. Entonces viene castigo para Puerto Rico, sí, y para sus reyes por causa de su idolatría. ¿Cómo sabemos eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el año 2019, sí, la hermana Dios, a través de la hermana Mónica Gómez Loya, mandó un mensaje de advertencia donde viene para México, ¿qué? Terremoto. Entonces, en este mensaje de advertencia, sí, para México está amados hermanos, terremoto, juicio. Dios les bendiga. Sí. Entonces, en este video, Dios nos está anunciando, sí, con la fecha o código 13 de enero, sí, 13 de enero, ya dijimos que las fechas no son fechas, son códigos. Nos direcciona a la alineación astronómica, ¿sí?, del 13 de enero de 2020. Dios nos está diciendo qué es lo que viene, no solamente para México, sino para las demás naciones. ¿Sí? Lo que viene para México y las demás naciones es juicio por medio de terremoto. Y que en este año 2020, Dios nos los ha confirmado, ¿sí?, a través de los hermanos por medio de los sueños.
Entonces lo que está diciendo Dios es, sí, que Dios va a utilizar los volcanes, sí, conjuntamente con los terremotos y tsunamis, sin incluir el código 23 de septiembre, que es en referencia a los asteroides, para castigar no solamente a México, porque se están activando volcanes en diferentes partes del mundo. Ya lo compartí, hay 80 volcanes, de los cuales 26 están activos. Bueno, la palabra dada el pasado 24 de diciembre de 2019 fue la siguiente: el volcán Popocatépetl, mientras dormía, comienzo a ver el volcán Popocatépetl haciendo erupción. Yo asumo que es el volcán que vi, porque sabía que estaba mirando a México, aunque sé que ese país tiene otros volcanes. Luego comienzo a ver el pie del santo caminar sobre el mapa de México. Ahí es que veo que se trata de ese país. Mientras caminaba se envolvía en sus pies la bandera de México como un rollo alrededor, y continuaban caminando por cada lugar de México a la vez que la bandera se hacía parte de sus pies. Luego escucho que dice: ya tu tiempo terminó. Voy a pasarte con pie firme. Ante mi presencia temblará tu tierra. Comienzo a temblar fuertemente y escucho una voz que grita: el terremoto llegó, y desperté. Ok. Si tú no tienes entendimiento, si no podrás comprender hacia dónde te está direccionando Dios. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Apocalipsis 10:5. Para poder comprender lo que enseña Apocalipsis, tenemos que irnos al álbum, ¿sí?, que se hizo hace 2 años. Tenemos que irnos al año que se hizo hace 2 años para poder comprender el mensaje subliminal de ese sueño. Si tú no tienes conocimiento, por muchos sueños que Dios te dé con información codificada, jamás vas a comprenderlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bien dice y enseña Jesús: escudriñad las escrituras, porque ahí está la respuesta. Entonces, cuando tú escudriñas las escrituras, ¿sí?, descodificas las escrituras, entonces tú logras comprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando hicimos este álbum en el 2017, ¿sí?, Dios reveló mucha información. Sí, no solamente referente a los falsos ungidos, sino la información que se reveló es impactante. Sí, porque lo que está diciendo este sueño, ¿sí?, cuando dice: luego de cuándo, de que ella vio el volcán Popocatépetl haciendo erupción, ¿sí?, la señal del fin de los tiempos se nos dio. Nosotros fuimos voz de alerta, gracias a Dios. Sí. 3 meses antes nosotros dimos la voz de alerta de que el volcán Iztaccíhuatl se iba a activar. Y 3 meses después, ¿cuándo? Sí, el 24 de octubre, sí, nosotros dimos la voz de alerta 3 meses antes de que el volcán Iztaccíhuatl se iba a activar. Y al activarse el volcán Iztaccíhuatl, sí, iniciaba, conforme a la leyenda, el fin de los tiempos. Y aquí explicamos en este video, en este estudio, ¿sí?, explicamos que Dios va a mandar juicio por causa de la apostasía del gobernante Andrés Manuel López Obrador. Lo que enseña 1 Samuel capítulo 8. ¿Qué enseña Samuel capítulo 8? Sí, que el pueblo de México, así como pasó con el pueblo de Israel, el pueblo de México había desechado a Dios. Entonces lo que viene para México es juicio por causa de la apostasía, sí, del presidente de México, sí, y al irse el pueblo de Dios en apostasía, pues Dios simplemente le da a un gobernante, sí, al pueblo de México conforme a sus corazones. México es el único país que está en esa posición, ¿no? Porque también, sí, la alcaldesa de Puerto Rico está en ese grave error. Entonces, no solamente el juicio viene para México, sino también para todos, sí, los países
que están en apostasía, celebrando fiestas paganas como Puerto Rico, donde Dios ha puesto a Puerto Rico después de Estados Unidos como señal. Sí, entonces, lo que enseña esta persona, sí, por medio de este sueño, es que después de hacer erupción, antes o después, no, después de hacer erupción volcán Popocatépetl, ¿a quién vio? Sí, vio el pie del santo caminar sobre el mapa de México. Sí, entonces, ¿hacia dónde nos direcciona? ¿Hacia dónde nos direcciona? Esta persona nos direcciona hacia lo que enseña Apocalipsis 10. Sí, el tiempo no será más. Entonces, el sueño de esta persona nos direcciona a Apocalipsis 10, donde Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Inicia un ciclo 2020-2021, ¿sí? Donde viene la reconstrucción del templo y la última semana de Daniel, libro de Melquisedec. ¿Sí? Donde viene juicio, vamos a descargar. Viene juicio por agua y fuego, acompañado de un terremoto. Sí, para las naciones, sí, que no escucharon, sí, a los profetas de Dios, ni pudieron interpretar, sí, las señales a través de la naturaleza de Dios, sí, y tampoco pudieron interpretar las señales en el cielo dadas por Dios, sí, y mucho menos pudieron interpretar lo que enseña las escrituras con Apocalipsis 10. Entonces, al no considerar o escudriñar, ni tampoco tener entendimiento de los 120 jubileos, si hay 1000 años, ¿sí? Al no poder comprender nada de esto, ¿sí? De lo que viene, al no poder comprender nada de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Sabes qué? Pues viene juicio. Entonces, permíteme. Lo que viene, permíteme. Sí, permíteme. Viene juicio para México y aquí da más detalle. 5 de enero, este es de este año, sí, 2020. Dios bendiga a cada hermano y amigo que verá esta publicación. Ok, ¿qué es lo que dice este varón? Sí, dice, inmediatamente, ok, dice, permíteme, papi. Permíteme. Dice, a las 3 de la mañana. ¿Cuándo? A las 3 de la mañana. Interesante. ¿A qué hora estuvo la revelación? A las 3 de la mañana. Sí, interesante. ¿Por qué es interesante? Porque, ¿cuándo fue que yo tuve la revelación de la fecha de nacimiento de Jesús? A las 3:33, pero de la tarde. Entonces, el número 3, es interesante cómo se mueve Dios para dar revelación. Sí, a las 3 de la mañana tuve una revelación que me sacudió, me estremeció. Vi a nuestro estado de México devastado por un gran terremoto. Lo que mis ojos miraron fue estremecedor, un dolor, luto y tristeza, madres y padres e hijos llorando por la pérdida de seres queridos. Entre escombros y oí una gran voz en el cielo que me dijo, sierva mía, habla a México y diles. Habla a México y diles que mi paciencia se ha terminado. Quiero a los convertidos ayunando por sus vidas y familias porque muchos morirán como Lot y su familia. No todos serán salvos de esto porque la familia de muchos han endurecido su corazón para que no quede remordimientos en el corazón del que quede con vida. Diles que ayunen, oren con humillación. Inmediatamente veo la bandera de Estados Unidos arder en llamas. Y él me decía, Estados Unidos correrá sangre porque misiles ya están listos. Bombas para esta nación, me dijo. Diles a los que son mis hijos y siervos que entren en ayuno por ellos y sus familias. Diles que pidan clemencia porque lo que viene es grande, porque es necesario. Muchas iglesias, al igual que en muchas naciones, están practicando pecados
y hay mucha altivez por el dinero. Luego oí una voz más fuerte que me dijo: he aquí, yo vengo en breve, y mi mano está azotando muchas naciones. Cumplimiento de mi palabra vi. Vi una mano grande y poderosa que tenía un látigo. Vi una mano grande y poderosa que tenía un látigo con la punta de fuego. Hambre viene, hambre. Así me ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú comprendes, ¿sí?, los tiempos de Dios, lo que viene para México, ¿sí?, Estados Unidos, Puerto Rico, por causa de su apostasía, idolatría, ¿sí?, cuando tú tienes conocimiento de los tiempos de Dios, ¿sí?, lo que significa los 6000 años, por ejemplo, puedes comprenderlo. Puedes comprenderlo. Entonces, todo parte de una promesa que le hizo Dios a Adán y Eva. Vamos a dar entendimiento a esto. Es mucha información, sí, pero vamos a tratar de darle entendimiento. Sí, en el libro de Adán y Eva enseña capítulo 3. Sí. En cuanto a la promesa de los 5 grandes y medio. Permítame, papito. Sí. En las escrituras no dice cuándo, en qué tiempo. En la Biblia no dice en qué tiempo fue que vino Jesús. Sí. Eso está escrito en el libro de Adán y Eva. Entonces el capítulo 3 dice: en cuanto a la promesa de los grandes 5 días y medio, dice así: Elohim dijo a Adán: he ordenado sobre esta tierra 10 años, y tú y tu descendencia vivirán en pie en ella, hasta que los días y años se cumplan, cuando las palabras que te crearon y los que te hicieron salir del jardín, tú tras tu transgresión, sean pronunciadas. Así, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio, y se vean cumplidos. Sí, cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim y de los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él hasta el fin del mundo. Y Adán gritó y oró a Elohim para que se le explicara esto. Entonces, ¿sí? Número 6, estos días. Entonces, 6000 años, Elohim, en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos 5 días y medio son realmente 5500 años, y cómo es que vendría y los salvaría a él y a sus descendientes. Pero antes de todo esto, Elohim hizo un pacto con nuestro padre Adán en los mismos términos, antes de que saliera del jardín, en el árbol de donde Eva tomó el fruto y se lo dio a él para que coma, o sea, de la higuera. Entonces, para poder comprender lo que está sucediendo, tienes que tener el conocimiento del libro de Adán y Eva en cuanto a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, sí, fue desechado, muerto, asesinado por el sistema. Sí. Entonces Dios cambió su pueblo. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia México. ¿Por qué viene juicio? O entre los países importantes, si de Estados Unidos, Puerto Rico, ¿por qué México está dentro de lo profético? ¿Sí? O dentro de los planes de Dios, simplemente porque México es el único país que tiene el sello o simbolismo, ¿sí?, en su bandera de las águilas renovadas de toda Sudamérica. México es un país altamente profético, donde prácticamente Dios cambió, sí, de un continente a otro, o dispersó de un continente a otro, Dios dispersó a su pueblo, sí, de un continente a otro. Entonces, las tribus perdidas de Israel, bueno, tendremos que hablar de este tema, ¿dónde están? En Latinoamérica. ¿Y por qué México tiene como bandera o sello el águila? Porque simplemente es un simbolismo que solamente podrán interpretarlo aquellos que comprendan esto. Entonces, todo empezó con la promesa de Dios hacia Adán, que al venir el Mesías,
sí, al venir el Mesías, en el año 6000, el día sexto, a la hora sexta, sí, al nacer el Verbo Divino, sí, se cumplió esa promesa. 5500 años, 6000 años. Entonces, 5500 años para los 6000 años, aquí es donde nace el código 500 años. El código 500 años nos está diciendo que al cumplir Israel, ¿sí?, 70 años, ¿sí?, como nación, ¿qué es lo que viene para Israel? Lo que viene para Israel es la apostasía. Entonces, el código 500 años no solamente nos direcciona a la apostasía de Israel, ¿sí?, sino que también, no papi, no quiero, sí, nos da entendimiento porque la estatua de Moloch, sí, va a estar, ¿en dónde? En Roma. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 29 de marzo de 2020, 12 días antes de Pesaj. Sí, mucho simbolismo. ¿Y dónde tiene que ver qué? El famoso tratado, sí, de ecumenismo. Entonces, todos son códigos. Todos son códigos. Todos son códigos. Entonces, ¿dónde nace este código 500 años? De la diferencia, ¿sí?, o de los datos o de la información, ¿sí?, de la fecha de nacimiento de Jesús con la promesa que Dios le hizo a Adán. De ahí nace el código 500 años. Al tener ese conocimiento, Dios nos está anunciando que lo que viene no solamente para Israel, ¿sí?, sino también para las demás religiones que se van a unir en ecumenismo, ¿sí?, lo que viene para ellos, tanto Israel, para las demás naciones o las demás iglesias, lo que viene es la apostasía. Entonces, por causa de la apostasía, es que Dios va a levantar nuevos ministerios, ¿sí?, al cumplir Israel 70 años como nación, que son los que van a confrontar la apostasía. Pero antes, Dios lo que está anunciando a través, ¿sí?, de las redes sociales, o de los sueños y visiones, ¿sí?, Dios está anunciando que lo que viene es juicio, ¿sí?, y que el juicio tiene dos importantes, ¿sí?, formas de hacer lo que es por medio del volcán, por medio de la erupción de volcanes, ¿sí?, terremotos, sí, que representa los pies del Mesías, sí, que representa los pies del Mesías caminando, que viene siendo Apocalipsis 10, sí, Dios nos está anunciando de manera simbólica que lo que viene para los países, sí, es juicio, sí, por medio de terremotos, tsunamis, activación de volcanes, inundaciones y lo importante que es la caída de asteroides, pero ese es otro tema. Entonces, para poder comprender, sí, lo que está pasando en Puerto Rico, es necesario poseer conocimiento. Poseer conocimiento. Entonces, lo que viene para Puerto Rico, sí, es juicio por causa de su apostasía. Y Dios lo que nos está anunciando a través de Puerto Rico, sí, es de que todos los países que hagan lo mismo que Puerto Rico, sí. ¿Por qué Puerto Rico? Porque la primera fiesta prácticamente que se está dando después de la fecha de nacimiento de Jesús, 6 de enero, sí, es la de San Sebastián, y justamente el 6 de enero tembló con intensidad de 6.6 grados en Puerto Rico. Sí, entonces Dios está poniendo como Puerto Rico, Dios está poniendo a Puerto Rico como señal
al haber temblado con una intensidad de 6.6 grados, sí, el pasado 6 de enero, justamente la fecha de nacimiento de Jesús, Dios está poniendo como señal a Puerto Rico de lo que viene, sí, de lo que viene para Puerto Rico es juicio o terremoto o tsunami o caída de asteroide, lo que sea. Sí, ¿por qué? Por causa de su apostasía, y nos está revelando información. 500 años, código 500 años. Sí, el cartel conmemorativo es de 500 piezas, ¿sí? Todo es en referencia a 500 años. ¿Sí? $50. 500 años de... ¿Qué es lo que se celebra? El camino a los 500 años de Juan Bautista, de San Juan, Puerto Rico. En referencia, no está hablando en clave. Sí, lo que viene es un ¿qué? Bautismo, derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, los 500 años de San Juan es en el 2020-2021. Interesante. ¿Por qué? Porque 2020-2021 empieza la generación más robusta, la generación 80, conforme dice en Salmo 90. ¿Sí? Ya hemos hablado que hasta donde los estudios nos han alcanzado, quedan 10 años, donde los primeros 3 años y medio, o 3 años, tiene que ver con la construcción del templo, y los últimos 7 años tiene que ver con la última semana de Daniel. Sí, entonces la fecha de nacimiento de Jesús, 21 de Tebet o 6 de enero, está codificada. ¿Por qué? Porque está diciendo que de 2020 a 2021, sí, viene prácticamente lo que Dios nos está mostrando en este cartel. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Es el inicio, ¿sí?, de Apocalipsis 10. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Sí? Donde tiene que ver los terremotos y tsunamis y el fin del pacto. ¿Sí? La señal del pacto va a ser retirada porque vienen los juicios. Entonces lo que viene para Puerto Rico, sí, al escudriñar lo que dijo la alcaldesa en el minuto 8, 13:21, 13:47, 15:10 y 8:30, sí, Dios nos está diciendo, sí, que lo que viene de 2020 para 2021, sí, es volver a casa. O sea, el camino a los 500 años de San Juan Bautista, a los 500 años de San Juan en 2020-2021. Sí, Dios está diciendo que 2020 a 2021 vienen cambios drásticos. Sí, donde lo que se tiene, sí, lo que está por venir, ¿es para qué? Es para levantar los templos caídos, sí, de Dios. O sea que los templos que no sean de Dios van a ser destruidos. Lo que hizo Jesús en Grecia con el templo de Apolo. Sí, todo esto está codificado y ya lo hemos compartido en los otros videos, pero aquí nos está dando, esta alcaldesa nos está revelando, sí, o nos está confirmando lo que yo ya compartí en este video. Sí, del pasado 11 de mayo. Sí, que el Salmo 90 y la generación 70, al cumplir Israel 70 años, sí, del año nuevo judío 5780, en referencia al Salmo 90, sí, de 2020 a 2021, ¿qué es lo que viene? Viene la construcción del tercer templo. Sí, que son 3 años. Y después de eso viene, ¿qué? La última semana de Daniel, o lo que enseña el libro de Melquisedec, que son 6 años de prueba, y el 7º año es el retorno del Mesías. Nos da como resultado 2030, o sea, una semana, porque una semana para Dios es de 7 años, o 7 días, sí, pero conforme enseña el libro de Enoch, una semana también equivale a 10 días. ¿Sí? 7 más 3. Bueno, para el que tiene entendimiento. Entonces lo que está diciendo Dios, a través, codificadamente a través, sí, de la propia alcaldesa, sí, es que nace en el 2020 para el 2021, sí, nace la generación robusta. Sí. Entonces viene juicio para las naciones, viene juicio para Puerto Rico, sí, por irse en apostasía, sí, o por celebrar fiestas paganas, sí, justamente al cumplir Israel 70 años como nación, sí, y lo que enseña la señal astronómica Apocalipsis 12 es de que el nacimiento de Jesús, anunciado el 23 de septiembre de 2017, sí, inicia un ciclo, ¿cuándo? Al cumplir Israel 70 años como nación.
al cumplir Israel 70 años como nación, ¿sí? Que es Babilonia, 70, al cumplir Israel 70 años como nación, ¿sí? Empieza un nuevo ciclo, 2020-2021, por los últimos 10 años. Por eso no me extraña el mensaje de Guillermo Maldonado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos muestran o revelan información mezclada con la mentira. Entonces, lo que viene de 2020 para 2021, ¿sí? Lo que viene es esto. ¿Sí? Inicia un nuevo ciclo que tiene que ver con los 3 años de la construcción del tercer templo, ¿sí? Y los últimos 7 años del libro de Daniel, libro de Melquisedec, donde el libro de Melquisedec enseña que 6 años va a estar a prueba, ¿sí? Y el séptimo, la humanidad, va a estar a prueba, y en el año séptimo viene el Mesías. ¿Cuándo? En la fiesta de Sukkot, todo día. Entonces, es muy revelador toda la información que soltó esta persona o esta mujer, ¿sí? En su conferencia del día 14 de enero. Justamente el 14 de Nisan murió Jesús, pero el 14, un día 14avo, fue cuando Abel y Caín llevaron las ofrendas delante de Dios. O sea que el número 14 o la fecha 14 de enero no es cualquier fecha. Todo está como predestinado. Entonces lo que viene para Puerto Rico, ¿sí? Vamos a registrarlo en este video, ¿sí? Que lo que viene para Puerto Rico es juicio, ¿sí? Juicio por causa de su apostasía. Y lo que viene para México, ¿sí? Al igual que Puerto Rico y Estados Unidos, es juicio, ¿sí? A través de los volcanes, ¿sí? Porque el 12 de julio de 2019 hicimos este video, ¿sí? Que el Iztaccíhuatl temblará, o sea, se iba a activar, y al activarse el volcán Iztaccíhuatl, todo el eje neovolcánico transversal o toda esa cordillera se iba a activar, y al activarse el volcán Iztaccíhuatl, lo que viene para México es juicio, ¿sí? Pero juicio por causa de su apostasía, por adorar a otros dioses, ¿sí? Y por haber elegido el pueblo de México a un gobernante, ¿sí? Apóstata, ¿sí? Entonces que no les extrañe, ¿sí? Que los gobiernos, ¿sí? Como por ejemplo el de Protección Civil, ¿sí? Mienta al decir que la explosión del Iztaccíhuatl nunca se llevó. Entonces, lo que viene para México y los demás países, ¿sí? Es juicio por causa de su apostasía. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar a compartir la información. Capítulo 90. En referencia al Salmo 90. ¿Qué es lo que viene codificadamente? Sí, en ese Salmo 90. Enoc, libro 1 de Enoc, capítulo 90. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa. Se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa, que fueron retirados al mismo tiempo. Vamos a leer. Capítulo 90 del libro de Enoc, Salmo 90. Vamos a leerlo codificado. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa. Se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en un lugar al sur de la tierra. ¿Por qué? Porque esta persona, la alcaldesa, dice lo siguiente. ¿Sí? Se cambió el logo oficial. ¿Sí? Se cambió para mirando al sur. Entonces, cuando tú escudriñas esta palabra, te manda al capítulo 90 del libro de Enoc y te dice lo siguiente. Vi cuando el Señor de las ovejas trajo una nueva casa más grande y alta que la primera, y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada, y todas sus columnas eran nuevas, y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera. La casa vieja que se había llevado,
Todas las ovejas estaban adentro. ¿Sí? Vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del cielo inclinarse para rendir homenaje a esas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. Aquí te direcciona al principio con Adán y Eva, cuando todos los animales estaban sometidos, ¿sí?, a Adán y Eva. Luego, esos tres que estaban vestidos de blanco, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano, y también el carnero me tomó la mano y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas, antes de que tuviera lugar el juicio. Estas ovejas eran blancas y su lana abundante y pura. Apocalipsis 7. Y todas las que habían sido destruidas o dispersadas por las bestias del campo y las aves del cielo se congregaron en esta casa, y el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría porque todas eran buenas y porque ellas habían regresado a casa. Cuando dice que todas ellas, ¿sí?, que el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría porque todas eran buenas y porque ellas habían regresado a su casa, te está aquí direccionando a las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque los judíos o los israelitas están regresando a su tierra. Sí. Creen que eso es lo que enseña la Biblia, mas sin embargo, el libro de Enoc enseña lo contrario. El libro de Enoc enseña lo contrario. Sí. En el capítulo 90 del libro de Enoc enseña lo contrario. Sí, porque primero la casa tiene que ser destruida. O sea, la tierra o los templos. Entonces, en esta parte, capítulo 91 te dice lo siguiente. Y Enoc le habló a todos sus hijos de justicia y les dijo: oíd, hijos de Enoc, todas las palabras de vuestro padre, y atended la palabra de mi boca, pues es a vosotros a quienes exhorto y digo: bien amados, amad la justicia y caminad en ella. ¿Qué es la justicia para Dios? Aquí lo dice: no os acerquéis a la justicia con un corazón doble, ni os asociéis con los de doble corazón. Caminad con rectitud, hijos míos, os guiará por buenos caminos y la justicia os acompañará. Entonces no tienes que juntarte con personas que tienen un corazón doble, como lo hizo Caín cuando dio su ofrenda. Dio su ofrenda, sí, con pensamientos asesinos hacia su hermano. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es no tener un corazón doble delante de Dios. Sé que la violencia se incrementará sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella, y toda la injusticia será exterminada, cortada de raíz, y sus estructuras serán completamente demolidas. ¿Sí? Todos los ídolos de la nación, aquí está la clave. Proyecto Apolo. ¿Sí? El proyecto Apolo trata de esto. ¿Sí? Proyecto Apolo trata de esto. ¿Sí? Aquí te lo dice el libro de Enoc. ¿Qué te dice el libro de Enoc? ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice el libro de Enoc? Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra. Los justos se levantarán de sus sueños, la sabiduría surgirá y les será dada, y la tierra descansará por todas las generaciones futuras. Ok, te direcciona a Apocalipsis 20, pero también te direcciona a Daniel capítulo 12, el tiempo del fin. Sí, entonces lo que dice este tipo, como Guillermo Maldonado, es correcto, porque viene una guerra civil, ya lo hemos estudiado, ¿sí? El próximo eclipse solar es 2024, ¿sí? Sobre Estados Unidos, anunciando guerra civil. Sí, viene una guerra de cosmos, ¿sí? Apocalipsis 12, y una guerra santa, así es, los gobiernos en contra de la iglesia, así viene persecución. Entonces, a partir de 2020, es correcto lo que dice Guillermo Maldonado, ¿sí? Viene ese tipo de guerra, sí es cierto. Claro que lo maneja a su manera. Entonces, lo que viene, no solamente para Puerto Rico, por causa de su apostasía, lo que viene para Puerto Rico, no solamente es juicio a través de terremotos, sino también para México, y Estados Unidos viene juicio. Sí. Pero en México, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en México? En México
existen volcanes, sí, que se están activando, y hemos dicho que debajo de los volcanes de México hay lava. Entonces viene un juicio por fuego que representa purificación por causa de la apostasía, sí, de la apostasía al adorar a la famosa Madre Tierra, sí. Entonces, en países como México y Estados Unidos y en las demás naciones del mundo, Dios nos está diciendo que viene juicio por causa de la apostasía de los reyes y del pueblo. Lo que enseña Dios a través de Israel cuando desecharon a Dios, ¿sí? Y le dijeron a Samuel que querían un rey como las demás naciones. Entonces, lo que viene, no solamente para Puerto Rico, sino también para México, ¿sí? Y Estados Unidos, es de que viene juicio, ¿sí? Por causa de esa apostasía. ¿Y qué es lo que dice la palabra, sí? Que los impíos le tomará los juicios por sorpresa. Y es correcto, ¿por qué? Porque al menos el coordinador de Protección Civil, ¿sí?, desmintió que el volcán Iztaccíhuatl haya registrado explosiones. David de León, coordinador nacional de Protección Civil, desmiente una explosión del volcán Iztaccíhuatl después de que una imagen se viralizó en redes sociales. No solamente hubo una, sino hubo varias, ¿sí? Y eso está registrado. Entonces lo que dice la palabra es cierto. Te tomará por sorpresa, ¿sí?, el castigo a los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos van a confiar en lo que dicen sus reyes o sus autoridades. No van a confiar en lo que dice Dios a través de sus siervos, los profetas, ¿sí? Y aún gente que ni siquiera son siervos, ¿sí?, son personas comunes que tienen sueños, sí, pero Dios los utiliza. Dios utiliza a cualquiera, incluso a los cuervos. Entonces Dios ya avisó el pasado 13 de enero que no es una fecha, es un código, sí, que tiene relación con la alineación astronómica del 13 de enero. Sí, Dios ya anunció, sí, que lo que viene para México, sí, y puso también como señal la alineación astronómica, que es lo que anuncia, viene juicio, sí, pero viene juicio, sí, no solamente terremoto, activación de volcanes, sino también viene juicio por medio de tsunamis y asteroides. Entonces lo que viene para México, para Estados Unidos, sí, para Puerto Rico, es juicio al cumplir Israel 70 años como nación, sí, al finalizar los 6.000 años, 120 jubileos, sí, al iniciar el año 5000, año nuevo judío 5780, sí, ¿qué es lo que viene? Sí, la construcción del templo y los últimos 7 años del libro de Daniel. Entonces, lo que viene para Puerto Rico, sí, y Dios está dando información por medio de Puerto Rico, de la alcaldesa de Puerto Rico, lo que viene para Puerto Rico, sí, es juicio. ¿Cuándo? Bueno, tenemos un rango, 2020-2021. Sí, lo fuerte nosotros comprendemos, sí, que es a partir de este ciclo, 2020-2021. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos aquí. Sí, el Salmo 90, sí, y el libro de Enoch, sí, capítulo 90, te lo enseña. Sí, te lo dice. Sí. ¿Qué representa el hecho de que la alcaldesa haya dicho lo siguiente cuando dijo... Espera, papito. Espera. Sí, espera, mi amor. Sí. ¿Qué significa cuando la alcaldesa cambió el logotipo? Sí. Y dijo lo siguiente. Es impactante. Y con eso lo terminamos. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa? Minuto 13:47. El logo oficial se cambió para este.
mirando al sur. Y cuando tú escudriñas esa palabra, mirando al sur, te dice lo siguiente en el capítulo 77. Capítulo 77, o el número séptimo, ¿sí? Significa, ¿sí? O referencia a Jesús. Dice, al oriente lo llaman este, porque es el primero. Al sur lo llaman mediodía, porque allí habita el grande, y en él reside el bendito por siempre. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo codificadamente, sí, la alcaldesa de Puerto Rico? Que tienes que mirar al sur, porque viene. ¿Quién es el que viene? ¿Sí? ¿Quién es el que viene? Conforme enseña el capítulo 1, el capítulo 77 del libro de Enoc. ¿Sí? ¿Quién es el que habita en el sur? ¿Sí? Al sur lo llaman mediodía. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús nació a la medianoche. ¿Sí? Entonces, al sur lo llama mediodía. Porque allí habita el grande y en él reside el bendito por siempre. Entonces, esta mujer nos está revelando información codificada que solamente vas a poder comprender si tienes el conocimiento del libro de Enoc y de los otros libros. Porque está diciendo, mira al sur, porque viene, ¿quién viene? El Mesías. ¿Sí? ¿Y a qué viene el Mesías? Es simple. El Mesías viene a decirte que el tiempo se acabó. Apocalipsis 10. Y con esto lo dejamos. Bueno. Papá, Con esto lo dejamos. ¿me Ahorita me mal, espérame. Son las 1:10 de la mañana del día 16 de enero 2020. ¿Sí? Y dejamos esto. Dejamos esto como testimonio. Sí, esto último vamos a dejarlo así. Vamos a dejar esto como testimonio. Este video lo vamos a subir al Facebook y a YouTube, para que quede como testimonio de que hay mucha información referente a todo lo que está aconteciendo. Sí. Y que al finalizar los 6.000 años, 120 jubileos por 50 años, un jubileo es igual a 6.000 años. Al finalizar los 6.000 años, se vuelve nuevamente el ciclo. ¿Qué ciclo? ¿Sí? ¿Qué ciclo? El nacimiento de Jesús. En el año 6.000, el día sexto de la semana, el mismo que te creé, y a la hora sexta, enviaré a mi Hijo único, el Verbo divino, que tomará carne en tu raza y que se convertirá en hijo de hombre, y que te restablecerá de nuevo a tu dignidad original por los supremos tormentos de su cruz. O sea, al finalizar los 6.000 años, 120 jubileos. Sí, espérame, papito. 120 jubileos por 6.000 años. Lo que viene para el mundo, sí, es que 120 jubileos es igual, 120 jubileos por 50 años es igual, o un jubileo es igual a 6.000 años. Al finalizar nuevamente los 6.000 años, Dios vuelve a enviar, ¿sí?, a su Hijo único a que encarne. ¿Y quién va a encarnar nuevamente al cumplir los 6.000 años? Jesús en su iglesia. ¿Sí? Entonces se levantan nuevos ministerios para contender contra los falsos cristos. Mateo 24:24, ahí entra Fausto Zacapa, el ministerio de Fausto Zacapa. ¿Sí? Dios levanta nuevos ministerios para contender contra los falsos ungidos, ¿sí?, y previos. ¿Por qué tiene que empezar en 2020 para 2021? ¿Por qué? Porque lo que viene a partir de 2020, 2021 en adelante, lo que viene es la construcción del tercer templo. Entonces Dios tiene que mandar juicio, empezando por su iglesia o su casa, lo que dice Enoc, libro de Enoc, ¿sí?, para levantar nuevos ministerios o nuevos guerreros que van a contender, ¿sí?, durante el proceso de construcción, entendemos nosotros, del tercer templo, antes de que aparezca el anticristo. Entonces, al cumplir los 6.000 años, nuevamente Dios manda a su Hijo, ¿sí?, para la última cosecha. Entonces, Dios está poniendo como ejemplo, Dios nos mandó información codificada a través de la conferencia, a través de la propia boca, ¿sí?, de la presidenta de Puerto Rico, gobernadora. Si por medio de esa conferencia, el día 14 de enero, Dios sí nos entrega información aún a través de ella para decirnos o confirmarnos nuestros estudios que en 2020-2021 empieza ese último ciclo, que lo que viene, la construcción del tercer templo. Por tal razón, sí, la fecha 14 de mayo de 2020 está agendada, sí, en temas
de ecumenismo, que lo que van a hacer es, ya lo dijimos en mi otro video, la unión no solamente de todas las religiones, sí, con el paganismo, con Babilonia, sino también la unión de los reyes con los sacerdotes, para que así se cumpla lo que se cumple y se repita lo mismo que sucedió en el principio, cuando Jesús vino a la tierra, sí, el Sanedrín estaba unido con Roma. Entonces, lo mismo va a volver a suceder, lo que enseña el libro de Melquisedec en mi anterior video, cuando dije, sí, de que lo que estaba buscando Donald Trump, sí, era al ir a la iglesia de Guillermo Maldonado, justamente, sí, para que orara por él previo al ataque del pasado 3 de enero, cuando asesinó, sí, al general iraní Soleimani. Lo que estaba diciendo o mostrando Dios, era y es de que el Estado junto con la religión, sí, o el sacerdocio o las iglesias se van a unir para que se repita nuevamente, sí, lo que sucedió en el principio cuando vino Jesús. ¿Qué pasó? Cuando vino Jesús estaba el Sanedrín unido con Roma. Entonces el pueblo o el adversario tenía sometido al pueblo de Dios, sí, por medio de sus gobernantes. Lo que viene entonces Dios a hacer por medio de Jesús es dar libertad al cautivo. Los dejo, es mucha información, sí, para el que quiera comprenderlo, lo pueda entender. El proyecto Apolo o el canal Apocalipsis 10, destrucción de templos idolátricos, sí, es un canal que está basado en la Biblia, en los libros y los estudios están hechos en base a la Biblia y a los libros que menciona la propia Biblia, y aún en libros que vienen por revelación personal o por la relación que hay, sí, con Dios. Porque el libro de Adán y Eva, sí, te enseña que Dios mandó, sí, al verbo divino, sí, en el año 6000, sí, pero del año 5500 a los 5 grandes días y medio, Dios mandó a Jesús, y eso lo confirma el libro de Nicodemo, el Evangelio de Nicodemo. Ahí se sella esa promesa, cuando vino Jesús por primera vez, sí, después de los 5 grandes días y medio o 5500 años, según la promesa que Dios le hizo a Adán antes de salir del Edén. Entonces son códigos. El proyecto Apolo o el canal Apolo está enfocado a lo que enseña el libro de Enoch, capítulo 90, Salmo 90 y el contexto de la Biblia. Lo que enseñó Jesús cuando profetizó la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Jesús profetizó la destrucción del templo y así lo puso como señal de que Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Sí, y ahorita se va a confirmar la razón, que es la apostasía. Entonces lo que viene para Puerto Rico, por causa de su apostasía y por celebrar fiestas paganas y por desechar a Dios, lo que viene no solamente para Puerto Rico, sino también para México, Estados Unidos y las demás naciones, es juicio. Sí, ya sea por activación de volcanes, terremotos, tsunami, y te viene lo peor, caída de asteroides. Te falta lo peor. Sí, entonces 2020 para 2021 es el inicio prácticamente, sí, de un último ciclo, sí, de 3 años de construcción del templo y los últimos 7 años de la semana de Daniel. Así que lo dejamos. Le agradecemos nuevamente a la hermana Alberca Quintana. Sí, son las 1:17 de la mañana, el día 16 de enero de 2020. Sí, damos por terminado este estudio para dar un poco de entendimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente está pidiendo, sí, respuesta, entender, pero no van a poder entender lo que está sucediendo si no tienen conocimiento de los otros libros que menciona la Biblia. Entonces la iglesia y aún la gente del mundo va a perecer por falta de conocimiento. Sí. Luego tocaremos el tema de la alineación astronómica y por qué mucha gente se burla y dice que la fecha del fin del mundo, 13 de enero de 2020, no pasó nada. No entienden, sí, lo que Dios está mostrando a través de las señales en el cielo, por falta de conocimiento. Pero bueno, eso a mí ya no me incumbe. La salvación es propia y le agradecemos nuevamente a la hermana Rebeca Quintana, sí, por las aportaciones, donaciones y facilidades que ha dado para que este video o estudio salga. Más que nada primero a su grupo y de ahí a los que lo acepten. Bendiciones. Hasta luego. Papi. Espérame, papito.